Hola, soy Juan. Yo soy Aarón. Bienvenidos a Plásticos, un espacio para la circulación de ideas donde teología y ciencia se encuentran para abrir nuevos caminos. Biblia, evolución, muerte, interpretación, Dios, historia, drogas, eternidad son algunos de los temas que hablaremos. Te invitamos al viaje del cambio continuo. Quédate con nosotros. Bueno, pues ya estamos en el segundo episodio. Bienvenido, Aarón, y bienvenido a todos los que nos están escuchando, a todas las que nos escuchan. Yo creo que nos gustaría, si tienen alguna sugerencia, alguna pregunta, alguna cuestión que puede mejorar o tal vez que podamos hablar aquí, alguna cuestión de la fe, de la ciencia, en fin, si no se nos escapa de nuestras posibilidades, pues lo podemos hacer. Así que estamos en Instagram, estamos como plásticos.podcast. Ahí nos podéis escribir, enviar una nota de audio, en fin. Así que nada, bienvenido, Aarón, y ¿qué tal? Gracias, Juan. Pues con un buen tema para hoy, ¿no? También interesante. A los que estén por ahí, quédense, dedíquenle el tiempo necesario porque va a estar bueno. Sí, yo creo que sí es importante, ¿no? Yo creo que vamos ahí poniendo las bases, yo qué sé, para poder dirigirnos tal vez a eso que buscamos, ¿no? Es generar esas ideas diferentes en otros. Sí. O por lo menos cuestionar la que tiene y buscar otras salidas, ¿o no? Como lo sí, decíamos. De acuerdo, que fue lo que hablamos en el episodio 1, cambios, y como bien dijiste, sentamos las bases para lo que va a ser, para lo que está haciendo Plásticos. Entonces, pues hoy vamos a seguirle por ese camino y a ver hacia dónde llegamos. Bueno, pues sí, hoy tenemos un tema muy interesante y también delicado a la vez porque hablaremos de la Biblia, ¿no? Y cuando uno habla de la Biblia y ciencia y modernidad y en fin, siempre hay cuestiones, hay controversias, hay unos a favor, hay unos en contra, así que es un tema delicado. Lo queremos abordar de la manera más respetuosa posible, ¿no? No vamos a intentar tirar piedras en el tejado de nadie. Ahora, si le cae alguno, pues, o alguna, pues... Que ya si avisas que vamos a ser respetuosos y que no queremos, quiere decir que viene duro, ¿eh? No, porque es un tema que maneja mucha sensibilidad, ¿no? La Biblia es un libro importantísimo, ¿no? Sí, claro. Que se configura la vida a partir de ahí, por lo tanto, ahí pues hay que tener respeto, pero bueno, lo que nosotros aquí vamos a poner sobre la mesa es hablar de la Biblia de diferentes perspectivas sin ningún tipo de problema. Ahora, si los que no están de acuerdo, pues estupendo, no pasa nada. Y ahora los que les parezca interesante, pues ahí está. Vamos a dar luego bibliografía, inclusive para que ellos lo puedan acceder, ¿no? Bueno, pues el tema, entremos, ¿no? La Biblia y la ciencia, ¿no? Yo creo que enfocarnos en algo, en una idea interesante que a nuestro modo de ver o a nuestra forma de entender, previas conversaciones, es el tema de esa idea de la literalidad del texto bíblico y de la inerrancia bíblica, ¿no? Como un texto que es inamovible, un texto que está completamente, yo qué sé, que es veraz, un texto sacrosanto, si utilizamos algún término. Pero bueno, ¿tú qué opinas de este tema? Se me hace que tiene muchísimas dimensiones, lo podemos abarcar de muchos lados y creo que media hora nos va a ser insuficiente. Por supuesto. Pero vamos a tratar de ser puntuales en lo que queremos hablar el día de hoy. Lo pienso desde el lado del juramento de la Constitución en Estados Unidos, aquel que se elige como nuevo presidente. Es decir, la Biblia ha estado presente y está presente en nuestra sociedad de tal manera que le da forma a nuestra sociedad occidental, por lo menos, y junto con ella todos los sistemas que hemos creado de gobierno y de cualquier tipo. Entonces, tiene para rascarle por muchos lados. Habrá que ver cómo lo aterrizamos ahorita con la plática. Eso es. Yo creo que obviamente la Biblia, como decíamos, es un libro trascendente y nuestra cultura occidental sobre todo, ¿no? Hay autores que están bastante enfadados con el cristianismo y entre ellos uno muy famoso, un científico muy famoso, ¿no? Que hablamos mucho, Richard Dawkins, ¿no? El biólogo el biólogo de la evolución, ¿no? Y él a veces dice que como que no ha sido tan importante, ¿no? O que le ha hecho mucho mal el cristianismo y la Biblia, por lo tanto, a la humanidad. Bueno, esto habría que matizarlo. Me parece que obviamente ha sido un gran problema y ha generado muchos conflictos, pero por otro lado también creo que ha traído muchas cosas positivas. Y lo que tú dices, Occidente está, una de esas cosas que ha
ha hecho que ha configurado, ¿no?, nuestras sociedades. Sin duda alguna, algo tuvo que ver la Biblia, por supuesto que sí. Pero entrando en este tema, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees en la literalidad bíblica? ¿Qué piensas respecto de la inerrancia? Y si lo piensas que sí, dinos por qué. Y si lo piensas que no, ¿por qué? Andas muy directo ahora. Así pues a lo que vamos y la exacto, pregunta, la inerrancia. Para que nos alcance el tiempo. Para que nos alcance el tiempo. Yo pienso que Richard Dawkins se va a estar refiriendo a un tipo de interpretación bíblica. No existe tal cosa como lo que dice la Biblia. Esto es un error que tenemos que eliminar a priori, porque si no vamos a cometer muchos errores. Y creo que si no consideramos esto en un punto inicial, se complica mucho el poder hablar acerca del tema de la Biblia. Tenemos que entender de entrada que la Biblia está escrita por muchos autores y que los lectores interpretan este libro, ¿no? Esta colección de libros, más propiamente dicho. Entonces, cuando hablamos de interpretación bíblica, ahí es donde se abren la gama de posibilidades con respecto a lo que tú mencionas. Una interpretación más bien hacia el lado del literalismo, otra interpretación que tenga algún tipo de sesgo, más bien hacia el lado de la metáfora o de las figuras retóricas, etc. Personalmente, tengo problemas con la definición de la inerrancia bíblica, como la define la Declaración de Chicago que se hace por ahí de los años 70 en Estados Unidos. ¿Quisieras decir qué es inerrancia bíblica para los que no están familiarizados o con el término, o para aclarar? Claro que sí. Precisamente esa es la definición que necesito hacer, porque según esta definición que se establece bajo ciertas iglesias en Estados Unidos en los años 70 del siglo pasado, o sea, estamos hablando 2000 años después de que se construye el canon bíblico, se establece que la Biblia va a ser inerrante en todos los aspectos en los cuales nosotros nos acerquemos hacia ella. Esto quiere decir que de aquí se desprende una frase que es que la Biblia es suficiente para interpretar todo lo que existe, ¿no? De ahí viene la suficiencia de las escrituras, que es otra frase que también está muy manoseada y que tiene que interpretarse en su contexto. Cuando estas personas están hablando de inerrancia bíblica, quiere decir que la Biblia es inerrante o es una fuente de autoridad, no solamente en temas soteriológicos, que es la doctrina de la salvación, sino en temas arqueológicos, biológicos, cosmológicos, sociológicos, psicológicos y todos los lógicos que te imagines, ¿no? Cuando nosotros adoptamos esta postura, vamos a ir al texto bíblico encontrando respuestas que corresponden a libros de ciencia o de humanidades o artísticas y que nos van a hacer que veamos y que leamos la Biblia con una interpretación bajo unos lentes que a mi punto de vista son incorrectos. Si tú me preguntas de ese tipo de inerrancia, yo digo, no estoy de acuerdo. Inclusive si me preguntas de otro tipo de inerrancia, me parece que tampoco estaría de acuerdo. Yo estoy mucho más cómodo con el término infalibilidad, que también tiene sus atenuantes, y también habría que interpretar cómo se utiliza la palabra infalibilidad en diferentes contextos teológicos. Pero yo me sentiría mucho más cómodo definiendo que la Biblia resulta un libro de fe, el cual tiene la intención de mostrarnos un plan soteriológico, es decir, la salvación del ser humano. Así, cada vez que nos acerquemos al texto, vamos a tener que interpretar bajo esta óptica y no bajo la óptica de la ciencia en sí misma, porque ahí es donde vamos a encontrar conflictos. Si lo hacemos bajo esta óptica de interpretación inerrante, vamos a encontrar conflictos con lo que la ciencia nos está diciendo. Y esto ya no es ninguna novedad. La ciencia ha avanzado a pasos agigantados, donde las interpretaciones literalistas ya no tienen un lugar en estos avances científicos. Están tan radicalmente separados que no queda más que ridiculizarse unos a otros y no llegamos a un punto de encuentro por tener un mal acercamiento al texto bíblico. Pero exactamente, yo también estoy a favor de lo que dices, y ese tipo de interpretación bíblica, esa suficiencia, ¿no?, en todos los aspectos, en todos los saberes, que hoy se utiliza, y yo creo que esta idea está muy extendida en las iglesias que hoy tienen un crecimiento importante en el mundo pentecostal, como las iglesias neopentecostales, que siguen pensando o se sigue teniendo esta idea de esa suficiencia, ¿no?, que como tal, palabra de Dios entendida en el sentido de totalidad, de que si ahí habla del origen de la vida, eso tiene que ser así, ¿no?
en este aspecto yo también estoy completamente en desacuerdo, no veo así. ¿Y por qué no lo veo así? No porque es que yo quiero verlo así, sino por pruebas, evidencias, ¿no? Y recordando a los oyentes, Aarón es pastor, yo soy pastor y pertenecemos al mundo pentecostal, servimos, dedicamos nuestras vidas al servicio de Dios. Entonces, por lo tanto, este tema lo abordamos con respecto, valga decir. Pero si a mí me preguntas, porque yo no creo en este tipo de forma de percibir la Biblia o de entenderla, y que nos hace mucho daño, porque es que nos aleja nos aleja de la gente, nos aleja de los problemas que tenemos como sociedades a nivel de biológicos, a nivel de sociedades. O sea, no entramos, no tenemos nada que aportar y nos excluyen. ¿Y qué va a pasar? Pues sencillo, lo que está pasando en Europa, ¿no? Que las iglesias van a desaparecer. En 15 años no habrá iglesia en Escocia, por ejemplo, desaparecerá. He tenido que ver en Europa cómo iglesias o comunidades se convierten en bares porque no dice nada. Y eso es lo que queremos evitar porque sabemos que tenemos mucho que dar. Pero bueno, intentaré decir rápidamente por qué pienso que no y no se puede sostener esa idea. Primero, sí, porque ese texto bíblico que se mantiene continuamente, o por lo menos hablando del Nuevo Testamento, porque hablar de toda la Biblia es ahora meternos en un tema muy extenso, pero vamos a hablar del Nuevo Testamento, que lo tenemos más cerca. Sí. Y es, por ejemplo, que el primer texto que se escribió, que tenemos noticia de ellos, es en torno al año 51, que es la primera carta de los tesalonicenses que escribe Pablo. Es el primer escrito del Nuevo Testamento. Y al final, tal vez la segunda carta de Pedro, que entra en torno al 130, o mejor dicho, se escribe en torno al 130, ¿no? Pero resulta que nosotros no tenemos ninguno de los textos autógrafos de esos textos. No tenemos el original que escribió Pablo, las cartas, no tenemos los originales de los evangelios, no tenemos original de absolutamente ningún libro del Nuevo Testamento. En términos, digamos, técnicos, el papiro más antiguo que tenemos es el P52, que es un trozo de papiro que está fechado, según los papirólogos, en torno al 130 y 150. O sea, posiblemente una copia del original. Y es un texto minúsculo del Evangelio de Juan. Capítulo 18, verso 31, 33, 37, 38, y si me equivoco, pues perdón por la exactitud, pero por ahí lo pueden investigar. Pongan ahí en Google Papiro 52. Y ese es el texto más antiguo que tenemos, ¿no? Ha llovido mucho, desde más o menos que entra la conciencia, desde que, por ejemplo, yo creo que el deísmo inglés, representante John Locke, comienzan a volver a esa religión natural, porque estaban mosqueadísimos, ¿por qué tanta pluralidad? Bochornoso la pluralidad del cristianismo confesional, o sea, ¿por qué hay tantos cristianismos? Y a partir de aquí comienza a estudiarse el texto como cualquier otro libro, porque antes era imposible, era un texto sagrado, tú no lo puedes cuestionar, pero a partir de ahí se comienza a recoger, recopilar y ordenar todos los textos manuscritos. Hoy en un instituto en Alemania, en Münster, Alemania, está donde se hacen las traducciones técnicas del Nuevo Testamento, la Biblia, la famosa Biblia Nestlé Adlan, que es digamos que el oficial con que se hacen todas las traducciones, incluidas las protestantes, los católicos, en fin, ahí se hace todo. Y resulta que ellos tienen tabulados todos los escritos, más de 5,000 manuscritos, que se agrupan en 3 grandes familias, códice o los textos alejandrinos, occidentales y bizantinos. Y ellos, y también tienen las citas patrísticas, es decir, los autores muy cercanos en torno a mediados del siglo II que escribieron y citaron los textos primitivos. Se tiene todo eso organizado. Y arroja el frío dato duro o el dato ese escalofriante que para mantener esta idea de esa escritura que no se mueve, esa escritura que permanece fija, que nadie le añade ni le pone nada, pues nos arroja que tiene 500,000 de diferencias textuales. Y esto no me lo estoy inventando, y cualquier persona puede investigarlo y acceder a este instituto de investigación textual en Alemania. Y entonces tienes un problema. Y dices, bueno, ¿esto podría cambiar? Por supuesto que sí. Por cosas tan serias, como tú ya lo sabes, como por ejemplo que nosotros hay un libro más primitivo, el libro de los hechos, del escrito de los Hechos de los Apóstoles, que tiene un 10% más, el códice Besa, en el grupo de la familia occidental, que el que nosotros tenemos, un 10% más de texto. Y aquí, si entramos a implicaciones, puede cambiar inclusive dogmas fuertes.
Entonces, por lo tanto, las variantes textuales, pueden ponerlo, repito, en internet y buscar esto de las variantes textuales. O sea, no podemos mantener esta idea. Tenemos 500,000 de diferencias. Y lo mejor de todo es que ninguna comunidad se ha mojado y ha dicho cuál es la inspirada o cuál es esa línea correcta, ¿no? Que yo creo que nadie reclama que una sea inspirada y las otras no. Creo que por eso también ha habido silencio en ese sentido. Porque como tú lo mencionas, al no tener un original, nadie puede atreverse a decir que algo posterior es el inspirado o el original o el verdadero. Claro que sí. O sea, se admiten las posibilidades dentro de toda esta dinámica del desarrollo bíblico y habría que aclarar, pues claro que hubo originales. O sea, si son copias de los originales, quiere decir que hay originales. O si pusiéramos también en un análisis lo que encontramos en el Nuevo Testamento, en la mayoría coincide con lo que otros escritores de ese tiempo no cristianos pudieran hablarnos acerca del mundo judío, el mundo romano, etcétera. La misma patrística, los discípulos de los discípulos, ¿no? Los padres apostólicos también tendría que decirnos mucho en este sentido. Entonces, tiene sus variantes hacia un lado o hacia el otro, pero ahí es donde entran los grises y no los blancos y los negros. Ahí donde el maniqueísmo tiene que quedar eliminado y entender este tema con mucha madurez para poder aproximarnos hacia los grises y poder establecer la fe que nosotros compartimos, ¿no? Sí, o sea, no hay ningún problema ni ninguna incompatibilidad con la fe. O sea, esto no quiere decir nada y no es ningún problema, porque es que es un hecho. O sea, no. Pero lo que tú decías, tal vez, más bien el problema aquí surge con esa idea dogmática de que no hay. De acuerdo. De que tú no lo cambies y tener esa... Y de que hay un texto sagrado totalmente bíblico. Es que esa es una idea muy del Islam, muy musulmana. Así es como se percibe el Corán. Esa es la percepción que se tiene del Corán. El libro sagrado. Y tiene que estar en el idioma original. Si está traducido ya no es el libro sagrado y este libro sagrado es totalmente inmutable. De alguna manera los cristianos adoptamos esta misma visión de la Biblia y creemos que así tiene que ser cuando la Biblia, el cristianismo formal, serio y sobre todo primero, nunca ha sostenido ese tipo de pensamiento. No. Inclusive Clemente de Alejandría cita al mismo nivel de los evangelios tetramorfos o de los evangelios sinópticos al evangelio de los egipcios o el evangelio de los nazarenos. O sea, que ni en el primer estadio ellos tenían la concepción de un texto porque se iba conformando. O sea, claro, es un desarrollo. Y lo más curioso de todo es que en diferentes cristianos, es que ni siquiera tenemos una Biblia. O sea, bueno, deja tú las variantes y tal, pero no tenemos la misma Biblia. Hay diferencia. Los católicos tienen unos libros añadidos en su conjunto más o menos igual con todos, pero la iglesia siríaca, la iglesia los samaritanos, etíope, el famoso Antiguo Testamento o el Pentateuco samaritano, que también tiene sus variaciones con la Septuaginta y con la versión del Tanaj. O sea, desde el Antiguo Testamento vamos a encontrar diferentes por eso te digo, versiones. Ahí si nos metemos ahí es un rollo, mundo, sí, ¿no? Porque también, o sea, hay tela para cortar, ¿no? Sí. Pero fíjate, entonces, por el tema textual, olvídate. O sea, no podemos tener esa idea de que nos mantenemos. Y luego te tiene que decir algo que hayan muchos cristianismos. O sea, te tiene que decir algo que en una misma ciudad, inclusive aquí en Chihuahua, donde estamos, donde residimos, que te tiene que decir algo que inclusive gente de la misma denominación no piensan lo mismo y son diálogos insalvables. O sea, y que es muy curioso. Dice, pero si tienen la misma Biblia. Tú y yo, Juan, hemos tenido diferencias abismales de una mesa, de un lado de la mesa a la otra, ¿no? Por supuesto. La evidencia es... Entonces tú dices, ¿qué pasa con esa evidencia? No, pero ¿sabes qué? Somos tan testarudos y nos cuesta tanto cambiar a un lado positivo y decir, ostras, tengo que valorar estas cuestiones, ¿no? Pero somos tan testarudos que hemos utilizado un término dañino, destructivo, eso que comúnmente se dice mala doctrina o buena doctrina, o mejor dicho, sana doctrina o falsa enseñanza, ¿no? Entonces, el otro, el que lee diferente, el que tiene el mismo texto lee diferente, es la mala doctrina. Pero no nos damos cuenta que todos entonces, cuál es el correcto, si al final todos tenemos ese mismo texto, y eso para mí también sería una prueba para decir, oye, no tenemos un libro inerrante. O sea, si fuese un libro literal, si fuese un libro que tuviera esa fuerza
me refiero a esa fuerza cerrada de tener una continuidad en el tiempo, en la historia, pues todos pensaríamos de la misma forma, pero es que es insostenible, ¿no? Y tiene que ser interpretada a la luz de su propio tiempo y de su propia época. También esto es bien sabido. Yo lo que creo que sí diría es que lo que sí hay es malas interpretaciones y buenas interpretaciones. O sea, tiene que haber algún tipo de objetividad en la interpretación bíblica o en el tema hermenéutico. No podemos poner en la misma posición todas las hermenéuticas, porque hay inclusive las formales y las no formales, porque aquel que me he topado con personas que dicen yo no creo en la hermenéutica. Pero ¿podrías decirnos qué es hermenéutica? Sí, la interpretación del texto, ¿no? Okay. De cualquier texto en general. El uso de las herramientas que utilizamos para interpretar un texto. Me he topado con personas que dicen, yo no creo en la hermenéutica porque eso es algo de Hermes y yo no sigo a Hermes, yo sigo a Cristo. Una vez más, en cuanto empezamos a leer el texto, estamos utilizando hermenéutica que está condicionada por nuestra propia cultura, por nuestros propios prejuicios o preconcepciones, etc. Entonces, hay hermenéutica formal y hay una hermenéutica informal, desapercibida y sucia, vamos a llamarla de alguna manera. Ahí es donde yo sí diría, posiblemente no estamos en una posición de llamar malas doctrinas o señalar como herejes a ciertos tipos de cristianismo con los cuales nosotros no comulgamos. Pero lo que yo sí diría es, hay buenas interpretaciones y hay malas interpretaciones, y aún las buenas interpretaciones pueden tener sus variaciones. Es lo que menciona Justo González, el teólogo cubano, donde dice, dentro de la ortodoxia hay muchas interpretaciones, o sea, hay ejercicios hermenéuticos que nos permiten tener diferentes interpretaciones con las mismas herramientas, con diferentes conclusiones, pero después de ese cerco que menciona él, al cual nosotros nos podemos, dentro de ese cerco nos sentimos seguros, después de ese cerco hay malas interpretaciones que sí las hay, malas lecturas del texto bíblico. Por supuesto, pero está pasado desde el principio, o sea, es que fíjate que en el siglo II, finales años 170, aparece un obispo Ireneo, ¿no? Ireneo de León, donde escribe un libro contra las herejías que es un tocho así de gordo. O sea, ha pasado poco tiempo y ya puedes sacar un libro en contra de las ideas diferentes. El mismo Juan, que escribe en contra de los gnósticos inmediatamente. O Pablo en un primer estadio en la iglesia o en la comunidad de Tesalónica. Ya se ve la diversidad, inclusive sin ir más allá. Yo creo que esa idea de la concepción petrina y paulina, o sea, las ideas de Pedro o de ese grupo judeo-cristiano y las ideas de Pablo colisionan. O sea, aquí hay un cambio importante, pero sabes que yo lo veo como algo positivo. Ahora, lo que tú hablas del texto y la interpretación es importantísimo, porque hoy, sobre todo en estos grupos, el problema es que tal vez, no sé cómo lo veas tú, pero yo creo que escasea la formación, la educación. Creo que, sin hablar mal de nadie, pero creo que tenemos que tener una apertura y ser conscientes de que esto es algo fundamental y que hay personas que aman el saber y que aman la fe y que aman a Dios, que tienen que prepararse, pero tienen que prepararse sin líneas rojas. O sea, tú tienes que ir a un seminario bíblico y ahí te tienen que enseñar absolutamente todo. Te tienen que enseñar inclusive a dudar de todo cuanto piensas y todo cuanto crees, porque es honesto y es bueno para las comunidades. Pero hoy la mayoría de las comunidades o tienen una formación, más bien una formación de la ideología de la iglesia, que tiene una visión y hace una lectura de la Biblia, pero una lectura como libro, como eje central y totalitario, que yo creo que ese es el problema. Cuando hablamos de evolución y creacionismo, ¿cuál es el problema? O sea, no hay ninguna incompatibilidad entre Dios y la evolución. No hay ninguna incompatibilidad entre cristianismo y la evolución. Pero sí hay una incompatibilidad entre evolución y mi idea literalista de la Biblia, porque ya se acabó el diálogo. Y entonces yo ya no puedo hablar con nadie porque no, Adán y Eva, que lo hablaremos luego en otros episodios. O, por ejemplo, el tema de la mujer, que tristemente esto no lo tendríamos que estar hablando. Yo ni siquiera tendría que estar diciendo esto de la mujer en el siglo XXI, decir que la mujer puede o no ejercer una función de liderazgo, una pastora, ¿por qué no? Una que enseña, ¿por qué no? Porque tienes textos que acudo a la forma literal y no tengo diálogo. Y si escuchas otra idea, dice, no, eso no lo dice en la palabra. Oye, pero ¿cómo estás interpretando? Si es que si fuera por eso, o sea, viviríamos... ¿En qué edad viviríamos? ¿En el siglo I, en el siglo II? No, y aún en el siglo I, Romanos 16 tiene una
un catálogo de mujeres participando activamente en la vida de la iglesia tan impresionante que entonces ahí tienes que considerar cómo eran interpretados los textos que hoy en día se utilizan de manera literal para desacreditar el ministerio de la mujer. Exacto, totalmente. Y yo no digo que lo hagan teniendo mala fe. O sea, porque es que aquí el problema es que uno puede estar equivocado, uno puede estar felizmente equivocado, ¿sabes? Y sin esa intención de herir a alguien, pero como yo tengo esta idea y como yo tengo esta fijación de que aquí dice la Biblia y que yo, es más, y dice, no, este mundo se está perdiendo, ¿no? Ya se acabó el tema de la iglesia, ya se acabó los buenos principios, ya se nos fue todo al traste, ¿no? Pero hay que revisar. Podríamos hablar en otro episodio, si a la gente le gusta, del tema de la interpretación y de los textos, porque yo creo que acercarnos a la Biblia tiene que ser algo, digamos, crítico y riguroso. Es decir, yo estoy aquí en México y yo no tengo ni idea, ni puñetera idea del fútbol americano. La verdad no entiendo nada. Y veo aquí a la gente que le encanta y me gustaría entender porque veo a la gente en un restaurante viendo y yo no puedo disfrutar, ¿no? Porque no entiendo nada. Si yo leyera un artículo de fútbol americano, pues obviamente lo leería, obviamente podría ser una lectura, podría llegar hasta el fin del artículo, pero yo al final no me voy a enterar de nada. ¿Por qué? Porque no tengo conocimiento. Entonces, la Biblia pasa exactamente, la Biblia es un libro muy complejo, muy complejo. Bastante. Entonces, yo no digo que todas las personas estudien teología ahora, porque no es el plan, pero aquellas personas que tienen esa capacidad o tienen esa decisión de servir o vocación, yo creo que tienen que tener una formación. Porque si no conoces el contexto, que es una de las reglas de la crítica textual, es decir, primero filología y luego contexto histórico, y ahí métele arqueología, métele tal, y luego acércate a hacer una interpretación teológica, pero ya has llegado y has tenido unas herramientas. Sí. Y ahora tú, como teólogo, como hijo de Dios, interpreta esas... Ahora sí, desde la fe. Exactamente. Construido desde los argumentos de las herramientas científicas. Sí, porque desde la ciencia no puedes interpretar, porque si no, ciencia y espiritualidad no tiene el mismo método. Entonces no tiene el mismo método, pero se pueden llegar a complementar de manera muy interesante. Es más, me atrevería a decir algo. Aquí. La ciencia puede prescindir de la teología, pero la teología no puede prescindir de la ciencia. Y este binomio tiene que respetarse y este binomio hoy tiene que estar entrelazado. O sea, hoy en las iglesias tiene que haber esto. O sea, a la hora de acercarse a un texto, a la hora de hablar de la depresión, ¿cómo vas a hablar de la depresión en términos teológicos si no tienes en cuenta la psicología, si no tienes en cuenta la biología, si no tienes en cuenta eso? Olvídate. O sea, es mejor... No vamos a prohibir a nadie porque pero digo que no tiene sentido. Ahora, volvemos a lo mismo. Tal vez hemos caído en esa educación y ahí hemos aparecido nosotros. Y nos han dicho siempre lo mismo, pero cuando hay estas ideas y esta confrontación, oye, pues mira, estamos hablando dos pastores de estos términos que tal vez en una mesa con otros pastores nos tachan de locos, de personas pecadoras tal vez, ¿no? Porque él ya luego comienza a atacarse a la persona, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto es importante porque si no podemos avanzar. O sea, si hoy tenemos los grandes debates que tenemos que afrontar, pero si hoy estamos teniendo este tipo de problemas, que si la mujer, que si no, que la mujer el pastor no, que vale, que dé la escuelita dominical, pero que ya no nos enseñe. Y en la sociedad esperando respuesta a los grupos que están hoy reclamando los homosexuales, todas las cosas que están ocurriendo, ¿no? Y nosotros no tenemos respuesta para nada porque estamos encallados. Es peligroso y por eso creo que la Biblia hay que ir con mucho respeto, pero el tema literal, respeto a la gente que lo piense, pero definitivamente no tiene mucho fundamento. Sí, me parece que hay muchos mejores métodos de acercarnos al texto bíblico. Hay buenas herramientas hoy en día. La lectura es una muy importante. Como mencionabas, no es necesario ir a un seminario teológico. No, para nada. Pero estando en el siglo XXI tenemos tantos recursos que realmente sería pecado no utilizarlos para acercarnos a algo tan importante con la Biblia. Y me recordé la frase de Karl Barth, el teólogo suizo, que decía: el buen teólogo necesita tener un ojo en la Biblia y el otro ojo en el periódico. Necesitas conocer tu mundo, entender lo que está ocurriendo alrededor y entonces sí plantear las preguntas necesarias en tu contexto para poderlas responder a la luz de la fe
que es representada por medio de los escritos bíblicos. Rápidamente, cuando yo estudié, el instituto lo hice en Estados Unidos y tiene una concepción muy distinta de lo que se tiene en América Latina del cristianismo. Tuve que estudiar el seminario teológico por segunda ocasión en un instituto latinoamericano con autores latinoamericanos para poder entender el contexto. Y la realidad es que se percibe de manera diferente según donde tú estés, porque las preguntas que el mundo tiene, que las personas tienen, son muy distintas, y ahí es donde necesitamos estar conscientes de ello, para dar buenas respuestas, que es parte de la responsabilidad que tenemos, ¿no? Dar buenas respuestas. Exactamente, y ver la riqueza que tiene el evangelio. Es que yo digo que se pierde esa riqueza, ese potencial por fijarnos en ideas que tenemos que revisarlas. Por lo menos estaría bien que los que nos están escuchando revisen este tipo de cosas, que lean un artículo o inclusive si no te gusta un artículo, un podcast, y si no te gusta el podcast, pues hay vídeos en YouTube donde te informan de estas cosas, ¿no? Vamos a recomendar libros donde pueda la gente acceder, inclusive artículos, podcasts, de este tipo de información. Pero también creo que tampoco recae hoy en la responsabilidad pastoral, ¿no? Yo creo que hoy recae en el grupo, en la comunidad cristiana, ¿no? Sí. Y que en ese diálogo se tiene que terminar por el beneficio de todos y de la comunidad ese diálogo o ese monólogo del pastor. Sí. Me parece, en ese aspecto, bueno, yo lo veo de esa forma, para enriquecer, en pro de enriquecer, ¿no? Sí, de acuerdo. Pues nada, pues aquí dejamos este episodio, el episodio 2, Biblia y Teología. Recordamos, obviamente, si hay alguna pregunta, una cuestión, yo que sé, una revisión acerca de lo que hemos dicho, lo aceptamos, no pasa nada. También intentamos ser muy respetuosos con la opinión del otro, porque es lo primero, ¿no? O sea, como decía Jefferson, por amor a Dios, escucha a los dos bandos y luego ya toma una decisión, pero no te cierres, ¿no? Claro. Entonces, nada, pues ahí estamos en las redes sociales, en Instagram, plásticos.podcast, y bueno, ahí nos vemos en el próximo episodio. Muy bien. Que, bueno, nos estamos viendo. Pronto, Aaron. Bye bye. Esperamos que hayas disfrutado este viaje con nosotros. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y no olvides compartir este episodio con tus amigos. Hasta la próxima.